técnicas, pero con una previa molienda. ¿Y por qué se utiliza una previa molienda? Porque la matriz es cuarzo, lo cual es diferente a que sea un hidróxido de hierro. Ahora, para nosotros los mineralogistas, los que hacemos microscopía propiamente dicho, la gloria es encontrar lo que el cliente busca en la briqueta. Es decir, si el cliente pide oro y se ve un pequeño grano de oro en la sección pulida, para nosotros cumplimos con el trabajo, ahí tienen las partículas, son visibles, ahí tienen el tamaño. Esto se le entrega a un ingeniero metalurgista y lo que nos dice es que económicamente no es factible debido a que hay que gastar mayor cantidad de energía para conseguir liberar un micrón, lo cual es completamente lógico, ¿verdad? Esta fue una de las primeras partículas de oro que analicé cuando comencé a hacer microscopía. Fue muy pequeña, se tuvo que utilizar aceite de inmersión. Se corroboró que era oro por microscopía electrónica y estaba con limonitas. Es el mismo escenario que el anterior, ¿no? O sea, es muy pequeño, no recuperable por vías convencionales y conviene que el mineral principal a extraer sea el hierro y valorizar el oro como un commodity adicional en el concentrado final. Esta fotomicrografía es de oro con sulfuro de plata, la cantita o la argentita que se encuentra en un molde de pirita que ha sido completamente reemplazado por limonitas. Si el objetivo es recuperar oro, el metalurgista nos dice que la presencia de plata hace que disminuya el valor de mi concentrado si el objetivo es oro, y que además este se encuentra asociado con limonitas, entonces más energía para poder extraerlo. Este es un buen ejemplo de cómo las técnicas se complementan y que no son absolutas. En este caso el cliente nos estaba pidiendo que buscáramos partículas de oro y sí que las encontramos, no eran muy grandes, estaban en una matriz de cuarzo con arcillas, la cantidad de arcillas no era muy grande, muy alta, por lo cual era perfectamente recuperable. Y se decidió, pues obviamente, meterlo al microscopio electrónico para saber cuánta impureza de plata tenía pues, estas partículas de oro. Nuestra sorpresa fue que esta misma partícula de oro estaba con bordes de teleruro de oro, cosa que en el microscopio óptico era imposible de poder visualizar. Este teleruro de oro es la calaverita, la composición la tienen acá. Y estas partículas de pirita que estaban al costado de la partícula del mineral de interés también tenían finas inclusiones de teleruro de oro. Eso por la técnica de microscopía óptica es imposible de poder observar. Hay partículas grandes que pueden estar asociadas también a teleruros. Cuando uno comienza a hacer microscopía en un yacimiento, la mineralogía es nueva, tiene que comenzar de cero y se sabía que esta partícula definitivamente era de oro, pero no se conocía cuál era el mineral que se tenía al costado, que lo estaba acompañando. Cuando se hace microscopía electrónica, se determinó que era un teleruro de bismuto, una teluro bismutita. Y este fue un caso extremo en el que el cliente tenía su oro solamente como teleruro de oro, donde aparentemente ambos minerales presentan la misma tonalidad. Esta es una matriz de pirita, pero en realidad estas que son un poquito más reflectivas, con un poco más brillantes, serán calaveritas. Independientemente de cómo se encuentre, ¿qué nos dice el metalurgista? Que si el oro ocurre, además de su estado nativo, formando teleruros, esto es un problema, dado que son lentamente disueltos por cianuro, y más aún si el tamaño de la partícula es pequeña, y que se necesita una alta alcalinidad de aislación para promover su descomposición. En este caso, se analizó también por oro, pero acá sí no se observó ningún mineral de oro.
aparentemente, solamente había ganga y algunos cuantos sulfosales. Esto de acá es un cobre gris, que está compuesto por cobre, arsénico y antimonio, y se decidió enviarlo al microscopio electrónico para saber exactamente cuál era su composición. Nuestra sorpresa fue de que había diminutas inclusiones de oro, pero solamente detectables por microscopía electrónica. Definitivamente, esto de acá es insalvable. Así de textual fue la respuesta del cliente. En cambio acá tenemos partículas grandes de oro acompañadas con arsenopirita, que es un sulfuro de hierro con arsénico, con inclusiones de calcopirita, tamaños bastante grandes, pero ¿cuál es el inconveniente? Que a pesar que las partículas son grandes, lo malo es que está asociado con arsenopirita, y es un mineral que tiene rico contenido de arsénico, por encima del 20%, lo que origina baja calidad del concentrado y disminución de la recuperación. Si bien el oro es una partícula que microscópicamente es muy fácil de identificar, en realidad hay minerales que se les puede parecer. Y un caso particular es esta fotomicrografía, que es un concentrado de cobre, donde aparentemente la imagen es un electro. Sin embargo, microscopía no solamente es ver colores, microscopía es mucho más allá que eso. Es una serie de propiedades ópticas que están involucradas, y estas partículas no cumplían con los requisitos para que sea considerado oro. Las partículas que teníamos era sulfuro de níquel, que es la milerita, definitivamente no es un mineral común. Y cuando esto ocurrió, lo primero que recordé fue a mi profesora de microscopía, allá en San Marcos, que lo que me dijo fue que no todo lo que brilla es oro. Y efectivamente es cierto. Fue bastante alegórico y se pudo plasmar muy bien en la imagen. Para el caso de la plata, acá sí la microscopía óptica, digamos que tiene una cierta limitación. Si bien puede identificar los minerales de plata, propiamente dicho, no puede decir exactamente qué especies minerales son. Lo que sí puede hacer es diferenciar entre un sulfuro y una sulfosal. En el caso de los sulfuros, la argentita y la cantita, 86% de plata, y para el caso de las sulfosales, pirargirita, prostita y una serie de sulfosales que también están involucradas, que tienen un contenido aproximado del 60% de plata. Hasta ahí nosotros llegamos en microscopía óptica. Lo que nosotros no podemos decir es exactamente qué especie mineral es, porque estas tres especies de las de sulfosales en realidad son muy similares bajo el microscopio óptico. Ahí entra otra vez la microscopía electrónica. La microscopía electrónica nos va a decir exactamente cuál es su composición y sobre la base de eso poder determinar cuál es la especie mineral. En este caso es una pirargirita, una sulfosal de antimonio rica en plata. Las partículas de sulfuros y sulfosales se recuperan por flotación y luego por fundición para liberar la plata del resto de elementos químicos. Lo malo es la presencia de volátiles tóxicos como el arsénico. Y no todos los volátiles se van, no solamente es un problema ambiental, sino que se llega a contaminar parte de ese arsénico en el concentrado. En este caso, el cliente nos pidió también buscar plata en su concentrado, en una muestra de relave. Quería saber cómo se le estaba yendo y se observó esta partícula también de esfalerita con una pequeña inclusión de sulfuro de plata, bastante pequeña, pero el microscopio electrónico fácilmente lo puede determinar. Si
Sí se puede recuperar por fundición a pesar de que la partícula es pequeña, eso fue lo que nos dijo el ingeniero metalurgista, pero en realidad hay una serie de condiciones ahí que tienen que cumplir. Ahora, cuando nosotros pensamos en minerales de plata, lo primero que se nos viene a la cabeza son los sulfuros y las sulfosales, pero en realidad existe otro grupo, que son los teleruros de plata, y que son bastante ricos, sobre todo en el sur, en la parte de Arequipa, como la gesita. En esta muestra, en esta foto, donde aparentemente se ven manchas oscuras, en realidad es galena asociada con gesita. Esto es perfectamente identificable al microscopio óptico, pero sí hay que reconocer que ya el microscopista tiene que tener pues un cierto nivel para poder identificar estas partículas. La gesita incluida en la galena, que sería un tipo de galena argentífera, se recuperaría por lixiviación, sin embargo al tratarse de un teleruro demoraría en lixiviarse. No solamente saber si está la plata y qué tipo de mineral es, sino qué tipo de asociaciones presenta. En este caso tenemos sulfuros de plata que se encuentran liberados, pero esfalerita formando una textura en corona, junto con la argentita y la acantita. Coloco argentita y acantita porque si bien son dos especies minerales diferentes, presentan propiedades ópticas similares. Digamos que desde un punto de vista geológico para el mineralogista le interesaría saber qué tipo es, pero al metalurgista en realidad no tanto porque el sulfuro de plata tiene la misma composición. ¿Sí? Sin embargo, esto es recuperable igual por flotación y luego por fundición. Lo mismo acá, tenemos moldes de pirita con inclusiones de pirita y porosidades rellenas también por plata en limonitas. Acá también se puede recuperar por flotación y fundición. El tema de las limonitas ya saben que es un poco complicado, pero teóricamente sí se podría lograr. Otro ejemplo de galena argentífera con vetillas de acantita y argentita. Y de igual manera la aplicación sería la misma. Esto de acá son unas imágenes que las tomé de Perumín. Este año tuve la oportunidad de participar. Este es del título de caracterización mineralógica de sulfosales de plomo. Plomo y plata en realidad, del centro del Perú. Cuando analizamos una de las briquetas, se observó que habían inclusiones de este mineral blanquecino que aparentemente era galena. El cliente quería saber todas las especies minerales que estaban aportando plata en sus muestras. No cumplía con las propiedades ópticas de la galena, de todas maneras se tenía que llevar al microscopio electrónico para identificar las fases, y estas de acá terminaron siendo sulfosales de plata, que son baumstarquita, que es un mineral que se encontró por primera vez acá en el Perú. El nombre lo dio un geólogo alemán. Y solamente se ha encontrado acá, no se ha encontrado en otras partes del mundo hasta donde se tiene referencia. Pero nótese cómo la microscopía electrónica puede llegar a determinar estas diferentes fases, cosas que el microscopio óptico no lo puede hacer. Nosotros lo agrupamos como cobre gris, pero se puede ver claramente que acá tengo una fase de tetraedrita rica en antimonio y tenantita rica en arsénico. Bueno, esta es una colección personal de baumstarquita, que es con mi argirita, que también es una sulfosal de plata, melamina San Genaro en Huancavelica. Igual, es recuperable por flotación y por fundición. El tema acá son los elementos de la muerte que se le dice en metalurgia, el antimonio, el arsénico y el bismuto. Las sulfosales no necesariamente tienen que ser rojas, como nos explican a veces en la universidad, donde tenemos pirargirita, proustita. Existen las sulfosales de plata grises, y también las sulfosales de plomo que pueden contener plata. En este caso es una muestra de uchuchacuaíta, acá del Perú también, bastante típica, solo se encuentra en Japón y en Perú.
Obviamente, en un primer plano, cuando se analiza la briqueta, no se tiene conocimiento de ello hasta que nuevamente se vuelve a analizar las muestras del mismo yacimiento. Y acá definitivamente sí entra a tallar la microscopía electrónica, ¿no?, para poder identificarla. Este sulfosal de plomo también contiene plata, pero en menor proporción. Igual todo se puede llegar a recuperar en la planta, ¿no?, por flotación y por fundición. Al igual que el oro, este es un caso práctico donde uno ve este mineral de color blanquecino que les parece que fuera plata nativa, ¿no? Sin embargo, la plata tiene una tonalidad diferente. Eso también ya depende del microscopista y de la experiencia que tenga. Les soy sincero, yo esta particular no la sabía, que no era plata, pero no sabía qué era. Es ahí donde entra la microscopía electrónica y se corroboró que era un antimoniuro de plata, que es la discrasita, que estaba en cobres grises, y los cobres grises eran tetraedrita. Para el caso del cobre y el molibdeno, acá sí la microscopía óptica se ajusta bastante, porque las especies minerales, sobre todo los sulfuros, son bastante, digamos, entre comillas, fáciles de reconocer. Tienen colores bastante característicos. Y una de las cosas que me ha dado gusto, por lo menos ya con los últimos 2 años que vengo haciendo microscopía, es que los ingenieros metalurgistas no solamente envían muestras de cabezas, concentrados y relave, colas, sino que también están trayendo muestras de roca para aprender cómo se encuentran las asociaciones, como un estudio de prefactibilidad cuando están ya migrando hacia otra zona. Entonces no es necesario llegar a la etapa ya de concentración para darse cuenta de que acá va a haber cobre que se va a perder, que tengo diseminado en esfalerita, y que aparte tengo contactos e inclusiones de esfalerita en calcopirita. Entonces acá va a intervenir el grado de molienda. Los contactos son en realidad bastante simples, no debería presentar complicación, pero estas diseminaciones de calcopirita en esfalerita definitivamente sí es un problema, ¿no? Eso sí se llegaría a perder. La muestra de roca y las asociaciones de los minerales predicen qué tipo de inconveniente puede tener más adelante en la planta, y en este caso la calcopirita se encuentra asociada con esfalerita, y esta última presenta diseminaciones de calcopirita, lo cual evidenciaría una pérdida de cobre en mi concentrado, más que evidente. Cuando nosotros pensamos en minerales de cobre, lo primero que se nos viene es la calcopirita, pero hay minerales mucho más ricos en contenido de cobre, como bornita y calcosina, contenidos por encima del 60%, la calcosina de 80%, perfectamente identificables en el microscopio óptico, y que a diferencia de la mineralogía automatizada como el KENSCAN y el MLA, que tuve la oportunidad de realizar, sobre todo el MLA, no es capaz de diferenciar los sulfuros de cobre que presenten la misma composición química. Y han habido casos en que los clientes necesitan saber cuál es el tipo de sulfuro de cobre. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo hablar de calcosita, digenita y cobelina, ya que cada uno de ellos tiene una flotabilidad diferente. Esta es una calcosina perfectamente diferenciable al microscopio óptico. Esta es una digenita y esta de acá sería una cobelita. Entonces no hay cómo se pueda confundir cuando se hace microscopía. Estos 3 minerales son sulfuros secundarios ricos en cobre, pero con tiempos de respuesta de flotación diferentes. Me parece que la ponencia que va a venir a continuación va a hablar con más detalles sobre eso. Les comento que estos comentarios metalúrgicos son respuestas de los mismos clientes que han venido al laboratorio, y que nosotros tratamos, los que hacemos microscopía, de nutrirnos para saber de que la información que se le está dando va a tener una utilidad más allá de.
Definitivamente eso puede ser cuestionable entre los metalurgistas que estén acá, y la opinión puede variar. Otro de los sulfuros malos de cobre que encontramos, sulfosales para ser exactos, es la famosa enargita y la luzonita, y también los cobres grises. Enargita y luzonita es perfectamente diferenciable al microscopio óptico, y en realidad la diferencia entre ellos es la estructura cristalina, y está demostrado que la estructura también tiene implicancias en la flotabilidad de los minerales, igual que una pirita y una marcasita. Esto de acá no hay ningún inconveniente entre enargita y luzonita, pero los cobres grises sí, para nosotros sí es un impedimento. La colusita, que también es una sulfosal de cobre con antimonio arsénico, vanadio y estaño, también es perfectamente diferenciable del microscopio óptico. Es un poquito ya de microscopía, un poco más avanzada, no son sulfosales que se llegan a ver todos los días, y también se va adquiriendo con la práctica. ¿El cobre en estos minerales es recuperable? Definitivamente sí. Lo malo es la presencia del arsénico y el antimonio en la composición, haciendo que se exceda el valor de estos en el concentrado final, por supuesto. Y acá nadie compra pues concentrados ricos en arsénico, salvo, bueno, China será, no se me ocurre otro lugar, creo que sería el único. Pero por lo general nadie acepta. Lo que el cliente quiere saber cuando ya sus muestras están procesadas, sobre todo los de cobre, ese tipo de textura, y tratar de explicar por qué se presentan algunos inconvenientes o aparecen algunos elementos que no se quieren ver. Este es un concentrado de cobre donde tiene un exceso de hierro, y la presencia del exceso de hierro justamente se da por encontrar texturas de este tipo, que son las texturas tipo corona. Por flotación, esto igual va a flotar. Las famosas piritas activadas, al igual que una calcosina, que no necesariamente tiene que estar completamente rodeada de sulfuro de cobre, sino que puede estar parcial. Es potencialmente flotable, y eso influye también en el grado de liberación. Existe toda una sistemática para el grado de liberación, pero acá con la imagen, que en realidad es lo que le interesa también al metalurgista, es ver que está parcialmente liberada. Enargita en mi concentrado de cobre también, ¿cuál va a contaminar mi concentrado? Dos partículas de cobres grises aparentemente idénticas en un concentrado de zinc. El cliente quería saber sus impurezas, qué minerales estaban conformando, en qué porcentaje, qué especies minerales, absolutamente todo. Esto se llevó al microscopio electrónico, y una de las partículas resultó que era rica en antimonio, una tetraedrita, y uno espera que lo que esté al costado también sea lo mismo, pero la que estaba próximo a ella era una tenantita que es rica en arsénico. Entonces ahí hay que hacer todo un análisis estadístico, ¿no?, para determinar cuánto de tenantita y cuánto de tetraedrita hay en mi concentrado de zinc. La respuesta que nosotros le dimos es: pero mira, estás encontrando de todas maneras plata. Y me dice: a pesar de que algunas partículas de cobres grises contienen plata, estos igual van a ensuciar mi concentrado de zinc por el arsénico y por el antimonio. La molibdenita, la cual tiene flotabilidad natural en una planta de concentrado de cobre, ¿no?, que se encuentra en los pórfidos. En realidad influye mucho su morfología y su estado de oxidación. No es lo mismo tener una molibdenita prismática a tener una molibdenita en bastoncillos, a tener una molibdenita amorfa, que esta molibdenita esté limpia o que presente óxidos. Se tiene ya demostrado
que las molibdenitas que se encuentran en bastoncillos son las que peor flotan y las que tienen superficies de óxidos, principalmente powellita, como molibdenato de calcio, también no llegan a flotar esas partículas. Y hay toda una ciencia y una especialidad de lo que es molibdenita propiamente dicho. Es bastante interesante cómo acá la mineralogía y la parte estructural, la cristalografía, puede influir tanto en la flotabilidad de un mineral. Esta es una muestra que también nos trajo un ingeniero metalurgista, que es de roca, y quería saber por qué no flotaba su molibdenita. Y no flotaba por la sencilla razón que tenía cericita, tenía finos a los costados, y estos lo que hacen es actuar como un floculante que al final no va a hacer que la molibdenita pueda flotar. ¿Qué nos dice? Que va a tener que utilizar un dispersante, en este caso hidróxido de sodio. Me faltó colocar el silicato de sodio también porque actúan en conjunto para poder dispersar, pero al ser compuestos caros, en realidad esto de acá de alguna manera u otra se llega a perder. Entonces, la microscopía en general, voy a hacer énfasis en la óptica porque en realidad, propiamente dicha, esa es mi rama de especialización. Por su bajo costo es y seguirá siendo uno de los métodos más usados para la determinación de minerales. Eso es bien difícil que cambie. Tanto la microscopía óptica como electrónica son consideradas técnicas complementarias más no excluyentes. Para una caracterización mineralógica completa se necesita del apoyo de otras técnicas. Definitivamente esto de acá es un pedazo de todas las técnicas que incluso están antes y después. Y la técnica de microscopía óptica y electrónica son consideradas las mejores puentes para la comunicación entre geólogos y metalurgistas, definitivamente sí. Y es cada vez más gratificante poder tener colegas metalurgistas que están más envueltos en el tema de la microscopía. Las ganas de aprender también es algo muy importante. Y si a alguien de ustedes, los que están acá, les interesa el tema de la microscopía como tal, les adelanto que es bastante práctica, son bastantes años de especialización y uno no termina en realidad de aprender. Siempre hay cosas nuevas por ver y es considerado un puente con el metalurgista, definitivamente sí. Y no hay nada más gratificante saber que lo que tú estás analizando va a tener una utilidad, ¿no? Y que te digan que después de esto hice esto y las cosas funcionan. Y bueno, eso sería todo.